Es una observación. Cuando usted tomó la palabra, se refirió a que el genocidio en Gaza era el primer genocidio. Evitemos las primacías. No le he sido, pues yo lo pido disculpas. El primero transmitido en vivo y en ¿Cómo? directo. Perdóneme. El primero transmitido en vivo y en directo. Es. Se entiende mal. Sabemos perfectamente que no fue el primer genocidio. No es disputar por la primacía. Y ser los primeros en la cronología. Pero el primero del siglo XXI. De hecho, el movimiento judío antisionista es un movimiento global que lucha. No, yo no soy sionista. No, digo que también afirma que hubo miles, o sea, demasiados genocidios en la historia y este genocidio televisado nos impulsa a distanciarnos de cualquier forma de genocidio, de apartheid en el mundo, así como de discriminación hacia cualquier comunidad. ¿Puede ser el primer genocidio del siglo XXI? No, tampoco. ¿No? ¿Tampoco? Tampoco porque tenés los Yanomami en Brasil. Por experiencia, evitemos las disputas cronológicas. Son genocidios antes o después. Algunos demoran en ser reconocidos, pero son genocidios. Amnistía Internacional, y ustedes saben que sacó un informe del 2025. En 2025 había 20 genocidios en el mundo. Y ahí cronológicamente empecemos a hablar desde el 1800 o desde 1700. Pero sin embargo, hoy por hoy, gracias a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, hoy sabemos la cantidad de genocidios y la cantidad de personas, y yo siempre digo lo mismo, recalco, madres, hijos, ¿no? Padres, de que están muriendo hoy, en este siglo XXI, que pasaron más de 200 años y seguimos con el mismo problema. Seguimos con el mismo problema. Quería aportar que incluso la ONU en este año definió casi una nueva categoría, mayor que un genocidio, cuando una resolución de semanas atrás determinó que la mayor catástrofe de la humanidad, de toda su historia como especie humana, fue el tráfico transatlántico de esclavos. Mucho mayor que cualquier genocidio, y que todos ellos juntos, y que sus consecuencias aún las estamos pagando y las seguiremos pagando todos los pueblos dominados del mundo. Y sabemos quiénes votaron contra esa resolución. Los de siempre. Sería interesante si hay alguna pregunta de algún medio. Sí, María, quería saber, además de la declaración en sí, de lo simbólico que puede tener, ¿qué significa de fondo eso de que un espacio, un colectivo, se declare espacio libre de apartheid y de genocidio? ¿Qué implica eso? Bueno, podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Porque dijimos no evitar vínculos, y lo que nos parece importante es que cada quien analice en su espacio de participación, de militancia, de trabajo, en su espacio de trabajo. Hay poco espacio, hablando de espacio. Sí, de militancia, que cada quien investigue y analice si hay vínculos que a veces son de tipo sindical, incluso de tipo empresarial, de tipo cultural. Entonces, cada quien tiene que empezar por su propio ámbito de actuación y ver qué tipo de vínculos puede haber. Y voy a poner dos ejemplos que son muy concretos y son bastante recientes. AFUR, que es firmante, el gremio del personal administrativo, funcionarios y funcionarias de la Universidad de la República, lleva mucho tiempo trabajando para que el PIT-CNT corte definitivamente todo vínculo con la Histadrut, que se ha presentado históricamente como una central sindical israelí, cuando sabemos que no lo es. Ni es una central, ni es sindical, es
una institución, un aparato que asumió la tarea de la colonización sionista de Palestina antes del 48, antes de la existencia del Estado de Israel. Y después se organizó en base a esa cosa colonial, supremacista del trabajo judío, que solamente impulsaba que las empresas no contrataran población árabe, nativa palestina, sino solo población judía que acababa de llegar de Europa y de otros países, y que también colaboró de todas las maneras y colabora con el régimen israelí. Entonces, ese es un ejemplo. Afur en su ámbito de actuación, y que no es el único, pero lo pongo porque es uno de los firmantes de esta declaración, ha trabajado por eso. Hace pocos días estuvimos en la Facultad de Humanidades para ser testigos de la resolución que, impulsada por estudiantes, por el gremio estudiantil, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tomó por unanimidad una resolución que pide a la UDELAR terminar definitivamente con el convenio firmado en 1985 con la Universidad de Tel Aviv. Esas son cosas muy concretas. Pero también sabemos que, por ejemplo, en el ámbito cultural, en el ámbito científico, en el ámbito deportivo, todo el tiempo las instituciones están recibiendo invitaciones. Invitaciones para viajes, con gastos pagos. No hablemos del gremio periodístico. No hablemos del gremio periodístico. Ustedes saben mejor que nosotras todos los compromisos que surgen de esos viajes pagos. Pero hablamos también de, cuando me refería a lo cultural, ofrecimiento de una beca, de un viaje, de un patrocinio, de una financiación para llevar adelante un festival, un espectáculo, lo que sea. Eso es romper. El rechazar, por ejemplo, en el campo deportivo, concretamente del fútbol, no vamos a firmar ningún convenio como tiene la CONMEBOL actualmente con la selección de fútbol o la Asociación de Fútbol de Israel para ir a jugar partidos amistosos o recibirlos para que vengan a jugar acá con la selección uruguaya. Eso tiene una historia. Aquí hicimos una campaña, Uruguay no vayas, en 2022, y Uruguay no fue. Entonces son algunos ejemplos y podría seguir con muchos más, pero creo que más o menos se va entendiendo. En el campo del consumo, evitemos productos israelíes que están en nuestro mercado interno. Y hay cosas también más complejas, como convenios que tienen instituciones del Estado con organizaciones sionistas locales, nacionales, regionales, que están defendiendo, justificando o negando el genocidio. Un genocidio que ha sido reconocido por organismos de la ONU, por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, por la Asociación Internacional de Expertos y Expertas en Genocidios. Más de 500 personas, profesionales, académicas, firmaron una declaración que reconoce. Estas instituciones están negando el genocidio. Pero esas mismas instituciones tienen convenios para enseñar su versión, ¿no?, del genocidio nazi en la educación pública. Hay convenios con el INAU, la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuyo integrante y primer presidente en este periodo actual se ha dedicado públicamente a negar el genocidio y a defender las actuaciones del Estado de Israel. Él también impulsó un convenio para vigilar, junto con el Congreso Judío Latinoamericano, una organización sionista, vigilar el avance del antisemitismo, entre comillas, en el Uruguay. Y ya sabemos a dónde apuntan todas esas cosas. Apuntan a silenciar y a criminalizar las críticas legítimas, legales, a las políticas del Estado de Israel, como podemos hacerlas a cualquier Estado, y justamente, y también, de paso, la solidaridad con Palestina.
contra todo eso implica trabajar cada uno, como digo, en el ámbito de actuación, cada colectivo, cada institución, cada gremio, cada cooperativa, cada federación, cada sindicato, trabajar en esa dirección. Gracias. George Almendra, de Antimafia 2000. Me gustaría saber, quizás la respuesta la tenemos, pero sería interesante plantear a la mesa. ¿Qué lectura hacen de un episodio reciente, hablando de significativo, la falta de la prensa del establishment que está ausente en este encuentro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué lectura puede hacerse y al mismo tiempo qué mensaje se va a dar desde esta mesa al gobierno después de algo significativo muy grave, de la visita de un presidente de la República, de un gobierno de coalición de izquierda, a un portaaviones americano en aguas internacionales prácticamente linderas a aguas jurisdiccionales y sin el haberse solicitado el permiso correspondiente ni siquiera al Parlamento? Es decir, creo que esa visita, ese gesto con los dedos levantados, da un mensaje, como estamos dando ahora un mensaje de resistencia y de defensa del pueblo palestino. Desde esta mesa, con esta campaña que se pone en inicio, ¿qué mensaje se puede dar a la comunidad internacional, al periodismo y a la opinión pública después de ese episodio que tengo que calificarlo, lamentablemente, como un episodio verdaderamente de apoyo al sionismo, sabiendo todos, el propio presidente Orsi, por la línea ideológica de la que representa, que el gobierno americano ha sido el gestor del Plan Cóndor, ha sido el gestor de episodios de totalitarismo absoluto y terrorismo de Estado, y por supuesto hace parte de este genocidio al pueblo palestino. Bueno, tendríamos que opinar de muchas cosas. Nosotras, quienes militamos en la solidaridad con el pueblo palestino, tenemos claras que hay líneas rojas que no se deben cruzar nunca. Esa es una clara línea roja, porque no es solamente que decimos siempre que el imperialismo está aliado de Israel. El Estado de Israel, en su corta historia, ha siempre buscado aliarse con el imperio de turno para sacar rédito, para obtener protección, apoyo. Dijimos hace un momento que Estados Unidos es copartícipe del genocidio porque no hubiera sido posible la dominación general, pero no hubiera sido posible estos 2 años y medio de genocidio transmitido en vivo sin la participación de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente es inaceptable, como muchas otras actitudes y como muchos otros silencios, ¿no? En todo caso, que además haya ocurrido en un momento en que la potencia imperial está agrediendo al pueblo de Irán, es triplemente inadmisible, porque también la horrorosa agresión que se está cometiendo en Líbano, contra el pueblo del Líbano, yo no voy a dar cifras, pero estamos hablando de casi 3.000 personas asesinadas en muy poco tiempo. Y cómo esa política de destrucción, de arrasamiento de la infraestructura civil, de destrucción y borramiento de comunidades enteras, de ocupación territorial y de destrucción para que nunca más puedan volver. Todo lo que hemos visto en Palestina y en particular en Gaza, lo estamos viendo en Líbano y hemos visto también la destrucción de escuelas, de hospitales, de universidades, el asesinato de personal médico, paramédico, humanitario, de periodistas. O sea, lo que se permitió en Gaza y en Palestina se está trasladando al Líbano, a Irán y a otros países. Y Estados Unidos está detrás. Y entonces, ese gesto es un aval. Es un aval. Yo quiero agregar solo que vos mencionaste el Plan Cóndor y sabemos que históricamente también el sionismo e Israel entrenó hasta a militares torturadores de las dictaduras del Plan Cóndor. Hubo
complicidad total de parte del sionismo, de parte de Israel, con esas dictaduras que tuvimos acá en Latinoamérica, en la Vía Yala. Así que el rechazo total hacia esta complicidad de los gobiernos internacionales con Estados Unidos y con Israel, no solo por todo lo que está pasando hoy, por los genocidios de hoy, sino también por los genocidios de ayer, que son esa parte que nos resta de la historia latinoamericana y del mundo entero. Así que el mismo sionismo, el mismo lobby sionista uruguayo participó también históricamente en esa complicidad, en ese apoyo con las dictaduras. Y así como los otros también de diferentes partes de Latinoamérica. ¿Me permite? No voy a hacer una pregunta, sino me atrevo a hacer una sugerencia. Y creo que este organismo es apto para responder a la misma. Yo pienso que la publicidad internacional a favor de los poderes centrales ha estampado determinados conceptos que los asumimos sin ponerlos a estudio, a investigación, que han sufrido modificaciones a través del tiempo. Me refiero concretamente al antisemitismo. Yo soy partidario de revisar qué significa, qué contenido tiene antisemitismo, cuando los que no son semitas están levantando la bandera de antisemitismo y lo que hacen es asesinar semitas. Entonces, tendríamos que desarticular esa expresión aceptada y decir, no, un momentito, semitas son estos y los que no son semitas son los que están asesinando y los que están asesinando son nazis sionistas. Digo, tendríamos que tener ese tipo de respuesta para ir aclarando los conceptos, porque es una frase hecha y un concepto admitido, es decir, antisemitismo. Y muchos se ponen la bandera y aparecen como víctimas cuando son victimarios. Me atrevo a hacerles esa sugerencia porque estimo que este organismo que ustedes están creando es apto para hacerlo. Muchas gracias. Yo te agradezco tanto. Compartimos plenamente, de hecho gritamos más fuerte que nunca hoy, nunca antisemita, siempre antisionista. Es increíble cómo Israel quiere cambiar el discurso, cómo quiere hipócritamente desde el principio de su nacimiento utilizar el genocidio judío para justificar su existencia, sus acciones nazis, porque Israel es el primer organismo nazi del mundo. Entonces, eso, apoyar absolutamente eso. Es increíble que después de un genocidio con más de 70.000 personas asesinadas solo en estos últimos años y medio, y después de los millones de exiliados forzadamente, después de los más de 750.000 personas exiliadas forzadamente en la Nakba del 48 y de muchos otros catástrofes que hubo en Palestina, tengamos que seguir aclarando que antisionismo no es antisemitismo. Es absurdo que tengamos que seguir justificando y aclarando nuestro apoyo hacia el pueblo palestino y hacia todos los pueblos del mundo. Y cómo Israel sigue justificando esas acciones cuando en realidad, ya todos sabemos, es televisado, está en los medios, está en las redes sociales, sabemos de lo que estamos hablando y sigue habiendo una ignorancia, una complicidad gigante desde los estados del mundo hasta varios componentes del sionismo y varias personas del mundo. Muchas gracias. Había otro tema que queríamos mencionar antes de cerrar, y justamente tiene que ver con esta pregunta o con este comentario, y es que estamos asistiendo en Uruguay y en el mundo, porque estas políticas salen de Israel y se distribuyen a través de las embajadas a todos los estados. Estamos asistiendo a una ofensiva que busca cambiar la legislación uruguaya para criminalizar a las personas y colectivos y conductas y acciones que se interpreten como antisemitismo según la tramposa definición operativa de antisemitismo de la IRA, la sigla en inglés, por Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Recientemente, BDS Uruguay, junto con Judías contra el Genocidio Palestino,
hicimos una declaración y también hubo otra declaración firmada por 17 organizaciones sociales y de derechos humanos condenando esta movida digitada dentro de la institución nacional, ya sabemos por quién, Institución Nacional de Derechos Humanos, para crear un grupo de trabajo dedicado a estudiar el avance del antisemitismo, entre comillas, el proyecto de ley que se presentó el año pasado por 2 diputados colorados en el Parlamento, Berry y Conrado Rodríguez, para modificar el Código Penal, incluir y tipificar el delito de antisemitismo, entre comillas, según esa definición tramposa, y así criminalizar toda conducta o toda acción de crítica al Estado de Israel, a sus políticas criminales y de solidaridad con la lucha legítima, legal del pueblo palestino. Entonces, esa es otra tarea que tenemos que encarar. La tenemos que encarar porque está esa iniciativa. El senador García presentó también este año la propuesta de formar una comisión parlamentaria para estudiar esto mismo. Se viene, si no lo paramos, un cambio en la legislación uruguaya y vamos a, si seguimos por este camino, terminar como en Argentina y como en otros países, que hay personas presas por denunciar el genocidio y defender la lucha del pueblo palestino. No queremos llegar a ese lugar, porque creemos realmente que la libertad de expresión es un valor de la democracia y se tiene que preservar y se tiene que cuidar. Y cuando se pierde, bien que lo sabemos y lo recordamos este mes en particular y el próximo, es muy difícil de recuperar. Y para lo último que quiero decir, porque no podemos eludir este contexto, mayo, mes de la memoria, 50 años del asesinato de Selmar Michelini Gutiérrez Ruiz, Barredo, Whitelaw y tantos y tantas compatriotas, ¿no?, que fueron desaparecidas, secuestradas, torturadas, aniquiladas en Argentina, en otros lugares. Y es importante, porque siempre recordamos la complicidad de Estados Unidos. Es importante recordar el papel de Israel. El papel de Israel, el papel de la Embajada de Israel, el papel del Comité Central Israelita del Uruguay en la dictadura. Porque estos días yo recordaba un artículo académico del historiador compatriota Gerardo Leibner, que se dedicó a estudiar ese papel en las dictaduras de Argentina y de Uruguay. Y hay algunos matices diferentes, pero la conclusión siempre fue que en el contexto de la Guerra Fría, por lo menos para el Uruguay, era más que salvar de la tortura y de la desaparición forzada, en este caso a las víctimas judías, el Comité Central Israelita del Uruguay, aliado con la embajada, se dedicaban a denunciar que esas personas eran comunistas y el anticomunismo estaba a tope, ¿no?, en plena Guerra Fría. No hicieron nada para salvarlas, incluso cuando sus familiares, que ya estaban en Israel, se organizaban para tratar de rescatar de las garras de la dictadura y de las cárceles clandestinas a sus familiares. Se topaban con un muro de complicidad. Hubo complicidad en la inteligencia para la represión, hubo complicidad en cuidar la imagen de la dictadura uruguaya en el exterior, hubo apoyo diplomático, menos apoyo militar que con las dictaduras de Chile o Argentina, pero en inteligencia sin duda la hubo. Y todo eso lo tenemos que recordar porque ese papel se suele olvidar. Y entonces de pronto vuelve la democracia y resulta que todos y todas fuimos demócratas, ¿no? Incluso los que fueron cómplices, resulta que se visten de demócratas y cacarean cosas que la historia estudiada seriamente desmiente. Muy bien, Muy bien. muy bien. Una cosa. Creo que sí. Solamente para agregar que somos antirracistas, el antisemitismo es un racismo y el apartheid es una forma de racismo. Y además queremos invitar a esta tarde a las 18:30 en la explanada de la Intendencia a la marcha
en contra del genocidio palestino. Sí, yo nada más decir o hacer la sugerencia y la pregunta y para expresar que en las últimas semanas salió un caso internacional conocido a través de medios de prensa independientes, que es el Honduras Gate, que habla de un entramado entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno israelí y la derecha hondureña y el narcotráfico con sede en Honduras para generar como un corrimiento político en Latinoamérica. Y bueno, yo creo que y también la instrumentalización de iglesias cristianas para legitimar ese corrimiento político. Entonces yo creo que ameritaría como una reflexión, porque bueno, no solo está pensado para el caso de Honduras, sino para toda la región. Muchas gracias. Sí, está muy buena esa mención que hacías porque aparentemente, si se comprueban las filtraciones que han salido a luz, Orlando Hernández habría dicho que el indulto lo pagó la Embajada de Israel, pero además que hay una conspiración, como tú decías, para derrocar o debilitar a los gobiernos progresistas que quedan en nuestro continente, en nuestra región, y garantizar el triunfo de la consolidación de los regímenes más derechistas y ultraderechistas. Eso es una alerta que los tentáculos del imperio y del sionismo son largos y son muchos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna cosa más? Agradecido. Buenas, soy Matías del Centro de Estudiantes del Instituto Mayor Gómez. También me gustaría hacer una acotación cuando hablamos sobre el antisemitismo, sobre cómo mientras Israel se proclama como el número uno en atacar el antisemitismo, se proclama como la bastión de la fuerza de los judíos, de proteger el judaísmo, ellos mismos se nutren del antisemitismo, porque lo utilizan como escudo y como espada para poder justificar y justificar su genocidio, su propaganda y su imperialismo que practican, tanto como atacar a cualquiera que esté mínimamente en desacuerdo con él, como por ejemplo se puede ver tanto en Estados Unidos como en Argentina y en otros regímenes ultraderechistas, sobre cómo atacan, sobre cómo ilegalizan cualquier tipo de idea en contra del Estado de Israel, acusándola de antisemita o discriminadora. Eso. Bien. Gracias. Es fundamental su participación también acá. Compartimos plenamente. De parte de la juventud es fundamental expandir siempre más la nación de Israel desde nuestras vidas cotidianas como personas, no solo como agrupaciones, y desde también obviamente las agrupaciones, y siempre más hablar de la información real que bueno, que los palestinos por primero siempre nos dieron y nos siempre a través de su ejemplo nos dan. Así que nada, gracias. No sé si hay algo más. Muy bien. Cortito. Acá las compañeras y los compañeros saben que hay un tema que a mí me quita el sueño. Cuando hablamos de los convenios que tiene, los acuerdos marcos que tiene firmada la universidad, nuestra universidad en la República, y con orgullo nos enteramos y participamos de la exigencia de Facultad de Humanidades en el rompimiento. También tenemos, y me parece que es necesario recordar, un acuerdo marco entre OCE y MECOROT que aún está vigente. Se nos dice, pero no hay contrato. No, un acuerdo marco es una puerta abierta que si tú no cierras, si le suscribes, continúa vigente. Otro plano está la empresa Chevron y
British Petroleum, la BP, pero particularmente Chevron es una empresa que está acusada de participar, financiar, formar parte de los crímenes de guerra y del genocidio israelí contra el pueblo palestino. Referencia Corte Internacional de Justicia. Se nos dice que los países no están obligados a obedecer. Sí, los países están obligados a obedecer en la medida en que sean firmantes de cada una de esas actuaciones, convenios, acuerdos dentro de Naciones Unidas. Si no los desuscribe, está obligado a hacer. La empresa Elbit System, que es quien instaló y le vendió al gobierno departamental de Maldonado no solo las cámaras, sino los sistemas de seguridad y vigilancia. Muy estúpidos tendríamos que ser, porque ya no estoy diciendo ingenuos, tontos tendríamos que ser si no sabemos cómo se organiza la vigilancia y se sistematiza y se ingresa en la vigilancia de un país. Y eso lo decimos ¿por qué? Porque resulta que este mismo fenómeno se repite a lo largo de una lista inmensa de países. El acuerdo de la B'nai B'rith con la Administración Nacional de Educación Pública nos avergüenza. Se deja a una parte muy importante, justamente los no censados, de nuestra juventud y de nuestra infancia y de las familias, la parte más desfavorecida y más marginada, en manos de organizaciones autodeclaradamente sionistas y que defienden la actuación del Estado de Israel. Se deja a esas familias y a esos niños y a esos jóvenes a través de un convenio de la Administración Nacional de Educación Pública para talleres de convivencia, y eso es intolerable. Y tenemos más cosas, pero poco tiempo. Una cosita nomás. Gracias. Soy vecina. Que me parece que en realidad el boicot que estamos haciendo es un boicot a la guerra como medio de solución de conflictos, en resumen, digo, porque si vamos a ver, estoy segura que todo el sionismo está vinculado a lo que es la industria armamentista, el que promueve la guerra en todo el mundo, y toda la ideología que defiende la guerra. Eso, nomás. Una última cosa que quería decir, que el marco legal de esta campaña y de esta línea de trabajo es el derecho internacional y son las resoluciones de la ONU. En definitiva, lo que estamos exhortando es a hacer lo que los gobiernos, incluido el uruguayo, no quieren hacer y no están haciendo, es cumplir con los mandatos, en particular de la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano de la ONU, que dictaminó más de una vez, 3 veces por lo menos, que el régimen israelí de ocupación y colonización y apartheid que Israel impone contra el pueblo palestino es ilegal, debe ser desmantelado, debe ser parado, y los estados tienen la obligación de tomar medidas para no colaborar, no asistir, no apoyar, no mantener vínculos que contribuyan a que ese sistema de apartheid, ese genocidio y ese régimen de opresión continúe. Y es lo que se hizo, y de aquí fue que el pueblo palestino tomó un poco el ejemplo, es lo que se hizo con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Se le aplicaron sanciones selectivas, es lo que pide el pueblo palestino, no pide las sanciones que matan de hambre a un pueblo, en las cuales son expertos Estados Unidos y sus aliados, sanciones selectivas a los dirigentes más implicados y a las instituciones y a las empresas más implicadas, sanciones selectivas, y que el aislamiento internacional haga que el precio de mantener este estado de cosas
sea cada vez más insostenible. Esa es la estrategia y no es más que cumplir con lo que manda y obliga la Corte Internacional de Justicia. Y la presión de los pueblos es lo que en definitiva va a hacer que los gobiernos tengan que acatar. Lo estamos viendo en varios países. España es el mejor ejemplo. Y no se trata de aplaudir a Pedro Sánchez, se trata de aplaudir al pueblo del Estado español que no ha parado de actuar, de organizarse, de movilizarse y de impulsar a través de una campaña extraordinaria como la del fin del comercio de armas con Israel y otras que ha llevado adelante. Y eso es un modelo, un ejemplo que estamos invitados a seguir y por eso hoy estamos lanzando esta campaña. Una cosa que si no tiene inconveniente me gustaría complementar. Siguiendo literalmente tu línea de exposición, quiero compartir, porque me consta por el trabajo de Antimafia 2000 que se relaciona con magistrados y fiscales muy versados, grado 5 diríamos acá en Uruguay, en materia de su profesión jurídica como juristas. Ellos han calificado, y me consta, he estado presente, viajo constantemente a Palermo, Sicilia, han calificado públicamente la posición de respeto que hay que tener de los países y los gobiernos al derecho internacional. Y desde ese ángulo de fiscales preparados, no gente insolvente, fiscales preparados han calificado este genocidio como uno de los actos más graves de avasallamiento del derecho internacional, donde el sionismo y los poderes constituidos para contribuir a ese genocidio, muerte a muerte, día a día, durante años, es un hecho contundente. Entonces, no es una caterva, no somos una caterva de locos como piensan y dicen los que nos atacan y los que no nos entienden o no nos quieren entender a propósito que hablamos a favor del pueblo palestino. Hablamos a favor del pueblo palestino con evidencias que nos desbordan. A este país le desbordan y al mundo entero le desbordan. Entonces, yo quería complementar que el mundo entero ahora se rasga las vestiduras desde ciertos ángulos, pero es un hecho flagrante, contundente, el avasallamiento y el genocidio del pueblo palestino. Bueno, exhortamos entonces a sumarse a esta campaña y esta tarde a marchar desde la explanada de la Intendencia a partir de las 18:30. Muchas gracias.